¿Por qué nosotros sentimos remordimientos o nos sentimos culpables? Siempre que nos conducimos de forma desleal con nuestro sistema, o sea, con nuestra familia, o con nuestro trabajo, o con nuestros amigos, siempre que por acción o omisión contravenimos las normas y valores de dicho sistema, nos sentimos culpables. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a ser excluidos. Y percibimos ese miedo, como dice Bert Hellinger, como mala conciencia. Al sentirme culpable, permanezco fatalmente ligado a la víctima hasta que haya tenido lugar una adecuada reparación. Bien, y esto no es el ojo por ojo, diente por diente. Nadie puede, por ejemplo, arrogarse el derecho a condenar a muerte a otra persona. Tal cosa no conduciría a nada. Cuando la pena no se sitúa por debajo de la gravedad del hecho, los mismos jueces se convierten en criminales. Los padres suelen a veces acusar a sus hijos de ser los culpables de haber arruinado su vida, de que por su culpa ellos habrían visto obligados a casarse con una persona a la que no querían y a permanecer después a su lado durante el resto de su vida, ¿no? O cosas parecidas. Este tipo de acusaciones los niños las tienen que soportar y las soportan sin dificultad a veces. Pero ¿qué hacen? Interiorizan y reprimen todo eso, todos esos reproches que los padres le hicieron. Entonces el crítico interno de a poco los va como engullendo, ¿bien? Diciéndole que su vida tiene poco valor. Los niños tienen entonces la sensación de que lo mejor es que no hubieran nacido nunca, ya que su venida al mundo ha sido motivo de infelicidad para sus padres. Pero esta culpa es una culpa falsamente atribuida, una culpa que no es de ellos, no les corresponde, porque los niños jamás son responsables de la felicidad de sus padres. ¿Bien? Y los padres son los únicos responsables de esto. Pero cuando los padres pasan esa responsabilidad a sus hijos, ¿sí?, ponen toda esa carga sobre los hombros de los hijos. Si nuestros padres hicieron recaer sobre nosotros esta carga, que es la que estamos hablando, este ejercicio que vamos a ver nos va a enseñar a restituirle la culpa a nuestros padres. Se llama devolver la culpa. Nos imaginamos que nuestros padres están parados delante nuestro y le decimos a cada uno de ellos lo que pensamos de las acusaciones que nos hicieron, ¿no?, dando rienda suelta a toda nuestra tristeza, nuestra ira. Cuando terminamos, les decimos: querido papá, querida mamá, lo que hubo y hay entre nosotros se los dejo a ustedes. Yo no tengo nada que ver, solo soy su hijo. Les doy las gracias por haberme dado la vida, pero el resto lo dejo en sus manos. No puedo ni quiero seguir cargando con este peso. Es muy importante ser responsables en lugar de ser víctimas. Nosotros el tema de la víctima es como que nos cuesta un poquito. Quizás ni siquiera creemos o nos damos cuenta de que somos víctimas, ¿no? Y hacerse responsable es crecer. Nosotros no queremos crecer, por eso todo tiene que ver con el niño interno, ¿no? Donde más se ve este asunto de la responsabilidad es en las parejas. Parejas, por lo general, cuando funcionan mal, la mujer siempre por lo general trata de reeducar a su marido, o van a hacer terapia, o van a un adivino para que les eche las cartas, ¿sí?, o les lean las manos. ¿Y cómo puede hacer para recuperar a su marido y que su marido se arregle, ¿no? Bien. Por más esfuerzos que hagamos, no vamos a tener éxito de esa manera. Porque cuanto más presiono a alguien para que cambie, esa persona más se va a resistir a cambiar. Porque la persona lo que está diciéndonos es: acéptame tal cual soy.
Nadie puede cambiar a nadie, ¿no? Lo único que podemos hacer es cambiarnos a nosotros mismos. Pero esto da mucho miedo, cambiarse a uno mismo. Por eso estamos siempre mirando hacia afuera y nos ponemos en el papel de víctima y no asumimos la responsabilidad, que es lo que no queremos asumir, ¿no? ¿Por qué? Porque en los procesos de cambio afloran siempre dos voces internas. Hay una voz que quiere que cambiemos, ¿m? Y hay otra que se resiste. Si lo que queremos es que lo nuevo pueda ser verdaderamente pie en nuestra vida, hemos de subirlas a las dos a bordo de nuestro barco. Si doy en efecto un rodeo demasiado rápido en torno a la resistencia a cambiar, la parte que subyace a esta vendrá una y otra vez desde el trasfondo a sabotear el proceso. Y nosotros nos extrañaremos de que las cosas no acaben nunca de marchar como es debido, pese a lo firme de nuestra voluntad. Si por el contrario cedemos incondicionalmente a la angustia, lo nuevo nunca llegará a cobrar realidad. La actitud que ha cobrado o probado ser la más acertada sería la siguiente: reconozco que quiero cambiar, pero no me presiono en exceso para hacerlo y voy cambiando paso a paso. Al mismo tiempo le estoy dando tiempo a mi niño y atención. Me tomo la angustia en serio, lo tranquilizo como un buen padre o una buena madre, pero sin dejar que eso llegue a paralizarme. Porque tomo conciencia de que la vida es continuo cambio y crecimiento. ¿Mm? Cambiar es inevitable. ¿Mm? No podemos evitar cambiar, porque la única constante en la vida es el cambio. Así como cambian nuestros pensamientos y nuestros sentimientos continuamente y a veces sin que seamos conscientes de que están cambiando. Hoy pienso una cosa, mañana pienso otra, y así somos todos. Así que por mucho que me resista, el cambio va a llegar. Por eso nos cuesta tanto soltar y confiar. ¿Por qué? Porque hay subyacente a eso hay un miedo a equivocarse, porque si yo cambio, tengo miedo a equivocarme. Y como equivocarse es morir para el inconsciente, entonces todo el mundo quiere tomar la decisión correcta y no equivocarse. Y es como que en esta vida es imposible. De las equivocaciones aprendemos, justamente. En nuestro interior todos tenemos los recursos para enfrentarnos de forma adecuada a las contrariedades de nuestra vida. Parece que acceder a ellos, a esos recursos, está bloqueado, pero los recursos están ahí. Porque es más fácil ver nuestras limitaciones que nuestras capacidades. Entonces, cuando se trata de resolver un problema, nos quedamos parados, mirándolo con ojos embobados, sin saber qué hacer. Ya la palabra problema sugiere ya la presencia de una cosa difícil, de algo indisoluble. Porque el intelecto es el que me dice, justamente el que creó el problema, el que me dice que no se puede resolver. Y ahora yo lo quiero resolver pensando. Quiero resolver con esta mente que creó el problema, y no puedo. ¿Bien? Entonces, ¿cómo puedo yo activar mis recursos? Todo problema o síntoma está apuntando ya a recursos ocultos en nosotros. Las siguientes preguntas nos pueden servir para descubrirlos. Por ejemplo, ¿cómo consigo, después de todo lo que me ha pasado, no sentirme todavía peor, más deprimido y más asustado? ¿Qué necesidades dignas de reconocimiento se esconden detrás de mi problema?
¿Cuándo ha habido excepciones? ¿En qué momento no ha estado el problema ahí o lo he estado en menor grado? ¿Qué hice entonces que no hago ahora? ¿Qué pasaría si contemplase mi problema o síntoma como si contemplara a un valioso aliado que tiene algo importante que enseñarme? ¿Cómo he solucionado anteriormente otras situaciones difíciles? ¿No? Si tuviera que clasificar mi problema en una escala del 0 al 10, donde 0 es insoportable y 10 es que ya no existe en absoluto, ¿qué número le pondría? ¿Qué puedo hacer o dejar de hacer para avanzar un puesto dentro de esa escala? ¿Qué cosas sigo haciendo a pesar de lo difícil de mi situación? Cuando vuelva la vista atrás a la situación actual dentro de 10 años, ¿con qué fin habrá sido ella una cosa buena? ¿De qué modo habré solucionado mi desafío? La aceptación es algo que parece ser bastante complicado. A veces decimos que aceptamos, pero en realidad lo que estamos es resignados. Decir sí es como... Nosotros preferimos decir no, no, no. Es como más sencillo, ¿no? Decimos interiormente, si acepto todo lo que pasó, ya no podré cambiar nada. Me voy a limitar a quedarme ahí aletargado en un rincón. ¿Bien? Mirando las cosas con atención, la verdad es exactamente lo contrario. Cuanto más rencor, cuanto más luche, cuanto más combata eso que ya fue o que ahora es, más contribuiré a que el problema se quede como está. Por eso lo que resiste, persiste. Si soy capaz de aceptar de todo corazón lo que fue y es ahora, firmaré las paces conmigo mismo y con todo lo que me rodea. Y así me habré convertido en el dueño de mi vida. Mientras lucho y me resisto, no soy dueño de mi vida. Quien controla está siendo controlado. Con los padres es con los que más se da esto, ¿no? Que ¿por qué hiciste eso? ¿Qué tenías en la cabeza, mamá, cuando hacías esas cosas? Nos dicen nuestros hijos. Bien. Entonces, hicieron lo que pudieron. No hay justificación para condenarlos. Si condeno, me condeno. ¿No? El intelecto siempre quiere tener razón. Se alegra si los buenos y los inocentes, que seríamos en este caso nosotros, ganan y los malos pierden. Pero más ira y más odio sintamos por nuestros padres, más ligados permanecemos a ellos. Entonces, ¿qué es perdonarlos a nuestros padres? Bien, es responsabilizarnos de nuestra vida, de nuestras ideas y de nuestros sentimientos. Eso nos libera. Ellos fueron como fueron y son como son, pero lo que yo siento es mío. Esa ira es mía. Y eso es lo único que cambia. Y eso es lo único que cura. No perdono a mis padres por ellos, sino por mí, para liberarme yo y poder así vivir mi vida. Bien, los padres hicieron lo que hicieron y ellos cargarán con las consecuencias de lo que hicieron. Entonces renuncio a seguir guardándole rencor y recobro esa energía que ahora la voy a emplear en mí. ¿Mm? Y ahí voy a poder tomar decisiones. Y me pregunto, ¿qué quiero hacer? ¿Aferrarme al pasado? ¿Seguir malgastando mi energía
en historias que ya pasaron? Y aún así sacrificar mi propia vida. ¿Bien? Con reproches, odios y autojustificaciones. Es un viaje del intelecto al corazón. Vamos a hacer una... ya, me pasó esto. Una meditación asertiva, que contribuye a reconciliarnos con nosotros mismos y con nuestro pasado. Me siento en una silla, bueno, si quiero me siento en un almohadón en el piso, ¿no? Pongo mi columna derecha, ¿no? Cierro los ojos, respiro profundo y me hago consciente de mi respiración y dirijo toda mi atención a mi corazón y me imagino, ¿sí?, que respiro a través de mi corazón. Expando mi corazón, ¿sí?, y digo sí. O sea, tomo aire y cuando exhalo, digo sí. Sí a mi cuerpo, tal como es, y a mi estado de ánimo actual. Sí a mis pensamientos. Sí a mis sentimientos. Sí a mi situación actual. Sí a mi pasado. Sí a mis padres tal como fueron. Sí a todo lo que fueron capaces de darme. Sí a que hubo cosas que no pudieron darme. Sí de haber sentido ahora en mi interior un no. Sí a la vida tal como es. Eso me ayuda a reconciliarme, a aceptar y a poder avanzar. Por eso no avanzamos en la vida, ninguno de nosotros. Después nos pasamos leyendo libros y buscando, perdón, gurú y cosas por ahí. Uy, se largó a llover de vuelta. Cosas por ahí para ver cómo solucionamos nuestros problemas. Decir sí es una manera de solucionarlos. Cuando digo sí, después todo cambia. Pero un sí verdadero, ¿no? No un sí mentiroso. Todo lo que pasa afuera es un reflejo de nuestro interior. No hay nada de casual en que nos encontremos con las personas con las que nos encontramos, ni que nos sucedan las cosas que nos suceden. Cada uno de nuestros pensamientos recrea el mundo. Pero puedo elegir ser una víctima o tener el poder de creador de mi realidad. Bien. Porque parece ser que solo queremos hacernos cargo de lo que nos sale bien y decir, sí, eso lo hice yo. Pero cuando las cosas no salen bien, no. Bien. Y ahí es donde echamos la culpa a los demás, de nuestra propia miseria. Nos cagaron la vida, decimos. Bien. La verdad es que ninguna otra persona es responsable de lo que yo siento. Jamás. Esta es una píldora amarga que solo a regañadientes queremos tragar. Nos damos más prisa en cargar a los demás con la responsabilidad que asumir nuestra responsabilidad. Bien. Siempre es el otro el que tiene que responsabilizarse y tiene que cambiar. Sean cuales sean las circunstancias externas que nos salgan al paso, yo puedo elegir de qué modo quiero reaccionar a la circunstancia. Nosotros lo que queremos es cambiar la circunstancia, que se adapte a mí, a como a mí me gustaría que fuera. Pero no, así es como no funciona.